RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 25 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy. Todo parece indicar que el desafío del gobierno a la comunidad internacional tendrá consecuencias. Nadie reconocerá resultados de elecciones en Venezuela, según sentenció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desde el Foro Económico de Davos este jueves. En opinión del mandatario colombiano, esos comicios fueron convocados por una instancia que para nosotros tampoco tiene validez, como lo es la Asamblea Constituyente. Además, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, denunció que Maduro continúa ignorando el bienestar del pueblo venezolano y les roba la democracia. Advirtió que su país no se quedará sin hacer nada mientras el pueblo de Venezuela sigue siendo víctima del régimen de Maduro. Además, España anunció medidas recíprocas contra el gobierno venezolano tras la declaratoria de persona no grata del embajador español en Caracas. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Y 10 días más tarde de la denominada masacre del Junquito, finalmente se pronunció el fiscal designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab, advirtiendo que un grupo armado se alzó contra el Estado y dejó en luto a sus hogares. Es lamentable, concluyó. Nada dijo sobre la posible ejecución extrajudicial que denuncia la Asamblea Nacional, o la inexistencia de la pena de muerte en Venezuela, o el uso desproporcionado de la fuerza, o el ajusticiamiento con tiro en la cabeza de 6 de las víctimas, o la desaparición forzada de hasta 10 personas que denunció hoy el Foro Penal venezolano. Saab también anunció este jueves orden de aprehensión contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Lo comentaremos ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde, el impacto que esto tiene y la reacción inicial del aludido, quien estuvo al frente de la industria por más de 10 años en nuestro país. Él rechazó la acusación, como es natural, y la atribuyó a su deseo de participar en primarias de cara a las presidenciales en nuestro país. Por cierto, también el fiscal designado por la constituyente anunció una investigación penal contra el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, por las protestas de 2017 y 2018. Esto, bueno, como un mensaje muy claro de la disposición de diálogo, y esta es una opinión muy personal que tiene el gobierno. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció una supuesta reunión entre gobierno y oposición los días 28 y 29 de enero. Sin embargo, el diputado de Voluntad Popular, partido recientemente ilegalizado, Luis Florido, rechazó esta posibilidad. Respondió en su cuenta en Twitter que si el Ejecutivo no está dispuesto a avanzar, no será posible concurrir al encuentro. También hablaremos al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy. 3 datos. El Fondo Monetario Internacional calcula en 13.000% la inflación para Venezuela en 2018. El gobierno venezolano relanzó el DICOM. La pregunta es con qué recursos, lo comentaremos. Y tal como lo destacan los medios de comunicación internacionales como la cadena COPE de España, Hugo Chávez resucitó en Twitter. Su cuenta original publicó un tuit 5 años después de su muerte. Esto es Conexión 750. Comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia, Jorge Millán. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, le pediría, diputado, una primera valoración, una reacción de su parte acerca de estas acusaciones del fiscal designado por la Constituyente contra el secretario general de su partido, además advirtiendo inicio de averiguación penal en su contra. ¿Lo escuchamos? Bueno, esto no es más que la continuación de una persecución política a los dirigentes que vienen luchando por el cambio político en Venezuela, porque en el país haya democracia, porque en Venezuela podamos devolverle al pueblo venezolano la decisión sobre su futuro, sobre quienes lo gobiernan. Y bueno, este es un gobierno que persigue a quienes encabezan y quienes han venido trabajando arduamente para devolverle la democracia a Venezuela y eso es lo que hoy vemos, una fiscalía, instrumento de la autocracia de Nicolás Maduro. Ahora, yo le preguntaría al diputado Jorge Millán acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en una declaración en el marco de su participación en el Foro Económico de Davos, hablaba de una supuesta reunión entre el gobierno y la oposición en los días 28 y 29 de enero, en momentos en los cuales no solo se da esta seria acusación contra el secretario general de su partido, también se habla de la ilegalización de voluntad popular, entre otras decisiones del Ejecutivo Nacional, y hay que agregar evidentemente el adelanto de elecciones. ¿Su reacción? Bueno, hay que evaluar. La mesa de unidad está en estos momentos analizando si acude o no. Importante es si va a tener la presencia del embajador de Chile y bueno, a partir de ahí tomar una decisión. Nosotros sabemos que hay un diálogo porque hay una dictadura en Venezuela. O sea, nosotros no estamos dialogando porque hay democracia en Venezuela, porque el gobierno es un gobierno que respeta los derechos humanos, que respeta las leyes. Entonces, creo que la valoración con respecto a ver qué concluirían ellos con las exigencias de Venezuela que han sido respaldadas por la comunidad internacional es una opción válida, pero que bueno, que hay que ponderar sobre todo frente al retiro del embajador de México y esperar que al canciller de México, y hay que esperar que la Cancillería de Chile se pronuncie para evaluar eso, porque en todo caso el gobierno es el que tiene que dejarle claro al mundo que no tiene ningún interés en devolverle la decisión y la soberanía al pueblo de Venezuela. Entonces, la unidad está evaluando y creo que, bueno, obviamente el gobierno ha desencadenado una serie de acciones que dejan muy claro cuál es su proceder. Nosotros lo dijimos desde que nos involucramos en el diálogo. No creemos en el gobierno, no lo estamos haciendo porque seamos inocentes y pensemos que el gobierno se va a convertir en un gobierno democrático de la noche a la mañana, pero entendíamos que también había que transitar por esa ruta para seguir dejando claro y desnudando al gobierno frente al mundo. Ahora, ¿en qué términos asistiría la oposición venezolana a un diálogo tomando en cuenta los últimos acontecimientos? Y se lo pregunto porque Luis Florido, dirigente de Voluntad Popular, él decía, bueno, valoramos sinceramente el esfuerzo del presidente Danilo Medina, pero si el gobierno no está dispuesto a avanzar, no envía señales de querer dar garantías electorales, por el contrario, convoca elecciones anticipadas, anula a Voluntad Popular y seguramente a otros partidos. Bueno, él decía, no es posible concurrir a su país. Bueno, ¿bajo qué condiciones asistiría la oposición venezolana a un eventual encuentro, diputado? Bueno, por eso te digo que se está evaluando, no se ha tomado una decisión, en todo caso de acudir bajo la condición que se ha acudido siempre, que el gobierno diga o no diga si va a cumplir con los acuerdos y va a revertir esto y va a colocar elecciones libres y transparentes. Es obvio que las acciones que ha venido tomando indican que eso no va a ocurrir, pero tiene que decírselo ahí a los cancilleres y tiene que decírselo a el presidente de Dominicana, que como Florido reconoce ha hecho un esfuerzo
de decidir la Mesa de la Unidad acudir y sobre todo de decidir la Cancillería de Chile seguir acompañando, que no lo tenemos claro, pero que eso está por decidirse. Obviamente el gobierno no da ninguna señal de que haya tomado en serio el diálogo, y eso lo teníamos previsto. Esta es una dictadura que no va a entregar el poder por la vía simplemente de darle a los venezolanos la posibilidad de escoger. Eso hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que trabajarlo, y bueno, estamos viendo en qué situación han colocado a nuestro país y a nuestro pueblo. Ahora, ¿en qué términos se daría esa lucha? ¿Cuáles son los planteamientos que se han hecho en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta las reuniones de última hora para decidir si participa o no en las presidenciales? La Unidad Democrática es un movimiento democrático, como lo dice su nombre, así que su lucha siempre va a ser en el plano de la democracia y de lo que esta forma de ver la política permite. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo en quebrar las estructuras que sostienen el régimen, y que estas estructuras o ese quiebre permita que en elecciones libres, transparentes, pulcras, puedan los venezolanos decidir quién los va a gobernar y quiénes van a generar un nuevo modelo político y económico que saque al país de esta crisis humanitaria en la cual. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputado, en un momento lo conversamos, la oposición está preparada para ejercer su actividad política en clandestinidad en caso de que el gobierno no dé ningún paso atrás y continúe en la misma línea como ahora. Bueno, la oposición ha venido trabajando en una forma prácticamente con las manos amarradas, perseguido, y vemos hoy esto más bonito. Ayer fue Freddy Guevara, antier fue inhabilitado Enrique Capriles, otro día fue Leopoldo López. Tenemos a las personas que protestan, que son atropelladas vilmente por los órganos represivos del Estado. Vimos lo que le pasó a Óscar Pérez. O sea, aquí no hay una lucha democrática, y obviamente que en la medida de que la dictadura vaya apretando o desenmascarando o ensayando las prácticas propias de la dictadura, y dejando ese disfraz de democrático que en algún momento tuvo, bueno, va a ser un proceso más duro, y la oposición tendrá que ir adecuando a esas reacciones y a esa opresión para poder seguir procurando un cambio político en Venezuela. Finalmente, diputado, tengo que preguntarle, porque usted ha seguido de cerca el caso de Rafael Ramírez. Hoy anuncian orden de aprehensión en su contra, pero da la impresión que no están todos los que son y son todos los que están en el caso de la corrupción en petróleos de Venezuela. E incluso el fiscal, según algunos periodistas independientes, tendría mucho que decir por la gestión que tuvo al frente de la gobernación en Anzoátegui. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, el día que vuelva la justicia en Venezuela, Rafael Ramírez tiene que ser juzgado, eso no hay duda. Ahora, este gobierno no está juzgando a Rafael Ramírez por los delitos que cometió, lo está juzgando ni por haberse robado la cantidad de millones que manejó en PDVSA, ni por haber colocado la industria petrolera en la circunstancia en que está hoy. Lo está juzgando porque decidió aspirar a la candidatura a Nicolás Maduro. Por lo cual tenemos que estar muy claros que obviamente aquí no hay un ataque a la corrupción, hay una vendetta política. Esa vendetta política incluye a una serie de corruptos que han dañado a la nación sin duda, pero odia a otros que no han cometido el pecado que el régimen está evaluando, que es el no acompañar a Nicolás Maduro. Ellos no están evaluando quién le ha robado dinero a la nación, ellos están evaluando quién acompaña o no a este régimen corrompido, simplemente.
Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos estos minutos expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta posible averiguación penal contra el secretario general de su organización, Tomás Guanipa, en momentos en los cuales se anuncia una supuesta reunión en República Dominicana otra vez entre los días 28 y 29 de enero. Él asegura que lo están evaluando, pero bueno, las señales del gobierno son absolutamente claras. Se traduce en unas presidenciales adelantadas y la persecución contra dirigentes de la Alternativa Democrática, entre tantas cosas. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Comento un tuit que acaba de publicar la periodista Maybor Petit, saben ustedes, periodista venezolana radicada en los Estados Unidos. Ella publica última hora, se cierra el cerco a los corruptos en Florida, aprueban ley HB 359 que prohíbe terminantemente a empresas e individuos hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el desafío del gobierno a la comunidad internacional tendrá consecuencias. De entrada, nadie reconocerá resultados de elecciones en Venezuela, según lo sentenció el día de hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el marco de su participación en el Foro Económico de Davos. Y vamos a conversar acerca de este tema y la reacción en cadena de varias naciones del mundo en torno a este anuncio que se hacía esta semana, esta amenaza de la constituyente comunal de adelantar comicios presidenciales en nuestro país. Nos acompaña a paralizar este tema el embajador Milos Alcalay, vía telefónica, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Si me permite, un gusto tenerlo, embajador. Vamos a reponer un extracto de esta declaración del presidente Santos, advirtiendo cuál es la posición de su gobierno y de buena parte de la comunidad internacional, y le doy la palabra para contestar. De acuerdo. Muy bien. La convocatoria anticipada del
Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Muy bien. La convocatoria anticipada de elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cuál es su reacción a este anuncio hecho por parte del presidente Maduro? Mi reacción es la misma que expresó el Grupo de Lima, rechazar esa convocatoria hasta que no haya garantías suficientes para una elección transparente. Creo que nadie va a reconocer el resultado de unas elecciones en Venezuela. Pero esas elecciones, ciertamente, es complicado que cambien el panorama tal como se van a celebrar. Pues vamos a ver qué pasa, pero lo que le acabo de decir, esas elecciones para nosotros no tienen ninguna validez porque fueron convocadas inclusive por una institución o una instancia que para nosotros tampoco tiene validez, como es la Asamblea Constituyente. Embajador, su reacción en momentos en los cuales la oposición está evaluando si concurre o no a estos comicios. ¿Lo escuchamos? Sí, yo comenzaría señalando que una vez más la posición lúcida de la comunidad democrática latinoamericana, hemisférica y europea ha sido más rápida y más acertada que muchos de los dirigentes que todavía están deshojando la margarita. Es triste, es lamentable, pero ante un acoso, un atropello de esa naturaleza, yo no puedo entender cómo pueden ver más lúcidamente los jefes de Estado del mundo la situación venezolana, y todavía hay dudas en el caso de algunos de nuestros dirigentes. Bueno, en segundo lugar, yo diría que esto refleja la declaración de Santos en Davos, que los países civilizados han pasado de la preocupación por Venezuela por una indignación frente al cinismo de un gobierno que piensa que todos son estúpidos, imbéciles a nivel internacional. El convocar unas elecciones dentro de 2 meses, pero sin cumplir con los requisitos fundamentales de transparencia que plantea el presidente Santos, bueno, expone la realidad de unas elecciones al estilo de Cuba. Unas elecciones gatopardianas, elecciones para que todo siga igual. Y muy bien lo han dicho varios estadistas, una situación de esa naturaleza en donde no hay garantías de transparencia, donde no hay un Consejo Nacional Electoral que lo convoque, sino la constituyente fraudulenta, que no haya la incorporación de 4 millones de venezolanos que puedan votar, que están en el exterior, que no haya una visión sobre el registro permanente, la utilización de los mecanismos del carnet de la patria y de otras formas de atropello a la población. Bueno, en esas condiciones no hay ningún sentido en tener unas elecciones para darle a un dictador otros 6 años de gobierno. Ahora, embajador, da la impresión que vienen más sanciones contra el gobierno venezolano, un asunto que le molesta y mucho. De hecho, lo ha utilizado como excusa para el adelanto de las elecciones presidenciales de nuestro país. Yo también quisiera su reacción en el marco del Foro Económico de Davos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmaba la información. De hecho, en sus palabras, vendrían 3 o 4 rondas más de sanciones, mucho más abrasivas. Era la palabra, si recuerdo bien, que utilizó. Quisiera su opinión en torno a este tema y, bueno, el impacto que esto ha tenido en la práctica para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, Luis Almagro vuelve con un gran conocimiento del ámbito internacional a retratar una realidad que sin Miraflores sigue burlándose de las medidas que se adoptan a nivel latinoamericano, a nivel de los países del hemisferio norte, a nivel de la Unión Europea, y no hace caso a las advertencias del derecho internacional, de la Carta Democrática Interamericana, de la vigencia de los derechos, de la necesidad de cumplir con la vigencia de los derechos humanos. Cada vez la comunidad internacional irá adoptando posiciones más contundentes, como una escalera. Esa escalera va, por supuesto, hasta ahora han sido muy puntuales, orientadas a algunos de los implicados en violaciones de derechos humanos y de democracia. Pero de continuar con esa actitud de rechazo al derecho internacional, pues por supuesto la escalada irá más allá. Sanciones de varios tipos, no solamente financieros, no solamente en los foros internacionales, sino que inclusive una campanada que se le ha dado al gobierno, que en 2 ocasiones el Consejo de Seguridad, que por cierto es la única entidad que tiene la posibilidad del uso legítimo de la fuerza para remediar el colapso venezolano, la crisis humanitaria,
pudiera no tratarlo de manera informal como ha sido ahora, sino que podría agravarse. Hemos visto cómo el secretario general de la ONU aceptó la solicitud de Santos de apoyar esta nueva ola fronteriza que ha llenado las fronteras de Colombia con gente muy pobre, o lo mismo en Brasil, en Boavista, que han llevado expertos a estudiar el drama sirio, o balseros venezolanos que han muerto tratando de escapar hacia las Antillas neerlandesas. Y el gobierno hace el juego del avestruz, en donde más bien se pone como víctima cuando es el victimario. Ahora, yo le pregunto, embajador, el impacto que puede tener que se amplíen las sanciones, por ejemplo, a familiares de los funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos y recientemente por la Unión Europea. En la práctica, ¿esto cree usted va a facilitar una posible transición a la democracia en nuestro país o no, en lo absoluto? Mira, en cualquier país sensato tratarían de buscar la forma en que realmente a través de mecanismos de cumplimiento de la Constitución y del derecho internacional se den garantías. No es el único país que ha tenido un problema. Pero el problema es así como una especie de prestidigitador. Cuando se están buscando ya algunos caminos, inclusive bajo la crítica de algunos de nuestros negociadores, sin embargo, entonces en el último momento cambian las reglas del juego. Por ejemplo, ¿cómo es posible que eso parece como un juego de niños, ¿no? Que las sanciones de la Unión Europea, diga el gobierno, como nos han dado sanciones, yo voy a sancionar a los venezolanos y los voy a someter a unas elecciones anticipadas. Cuando un poco antes el mismo vocero de información del Estado había dicho todo lo contrario, Jorge Rodríguez, que como hay las sanciones, entonces no habrían elecciones. Es decir, es como una especie de péndulo en el cual se demuestra la improvisación, la utilización del látigo para ofender a todos los que hacen elementos críticos reales de lo que está sucediendo, como esta contradictoria medida en que por una parte se llama consultas al embajador de Venezuela en Madrid y por otra parte al mismo tiempo se expulsa, se declara persona no grata al embajador español en Venezuela. Es decir, no tienen idea de lo que es la diplomacia, salvo lo que Delcy Rodríguez inauguró como una diplomacia de los carritos chocones, chocar contra todos y todo el tiempo. Finalmente, sobre este tema, el canciller español decía que van a tomar medidas recíprocas en el caso concreto de lo ocurrido con su embajador en Venezuela, y leímos reacción de algún eurodiputado hablando de la necesidad de actuar en bloque en torno a esta diplomacia tan particular del gobierno venezolano. ¿Quisiera su comentario al respecto? Sí, esta declaración del eurodiputado es muy clara, porque este tipo de medidas no solamente afecta, que las afecta, las relaciones bilaterales ibero-venezolanas, sino también es una afrenta, es un insulto a la diplomacia europea, que ya estaba tensa, pero con esta medida señalando que culpando al gobierno español que como si fuera un titiritero hiciera que los 28 países estuvieran obligados a votar contra Venezuela, y no es así. Cada cancillería ha tomado eso porque ha visto el retrato de la realidad. Entonces, la medida multilateral va a agravarse. Y en cuanto a la decisión de la Cancillería española, algunos hablan de la posibilidad de una reciprocidad, con lo cual Venezuela quedará cada vez más aislada en el contexto internacional. Gracias, embajador Milhouse Alcalay, como siempre, por atendernos, acompañarnos, reaccionando a, la posición de la comunidad internacional en torno a las elecciones adelantadas. Ha dicho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que nadie va a reconocer los resultados de esos comicios, entre otras razones porque se trata de unas elecciones convocadas por una instancia que para ellos, la comunidad internacional, no tiene validez como la Asamblea Constituyente. A propósito de esta declaración de uno de los eurodiputados del Partido Popular, por cierto, español, Esteban González Pons, él dijo este jueves que la Unión Europea debe responder unida y con firmeza a la expulsión del embajador español de Venezuela, anunciada por el gobierno de Caracas. Esto quiere decir que se enreda el panorama para el Ejecutivo Nacional. Hacemos una nueva pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Bene Group, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de esta denuncia o anuncio que hiciera el fiscal designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab, en torno a los actos de corrupción en Petróleos de Venezuela. Él advertía que iban a acusar a Rafael Ramírez, expresidente de la industria y exministro de Energía, por peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Y bueno, entre otras cosas, nos preguntábamos con uno de nuestros invitados si son todos los que están o están todos los que son en materia de corrupción. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado, José Toro Hardy. Él formó parte de la directiva de Petróleos de Venezuela, es experto petrolero. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Qué gusto de estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema, esta acusación. El señor Ramírez se defiende a través de las redes sociales advirtiendo que responde a su interés de participar en las elecciones presidenciales, en las primarias del PSUV. Una primera valoración de su parte al respecto. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que hay de todo un poco. Ciertamente ahí hay un tema político involucrado, que viene a mostrar un poco las tremendas divisiones que existen hoy en día dentro del régimen, dentro del partido de gobierno, y que se están atacando fuertemente unos a otros. Pero también es cierto que todas las noticias que uno recibe es que dentro de PDVSA existieron irregularidades muy grandes. Las hemos visto desde aquellos famosos maletas que fueron a la Argentina para
ayudar, según se dice, a Cristina Kirchner. Como a cada uno de los eventos, lo que ha venido ocurriendo es que sobre PDVSA desapareció todo tipo de control. El primero de los controles es que cuando el ministro de Minas, de Energía y Minas, que es el quien supervisa al presidente de PDVSA, y el presidente de PDVSA son una misma persona, desaparece la supervisión. Y pareciera que en este caso eso ocurrió, y ocurrió en montos importantes, como se ha venido demostrando a través de todas estas cosas que ocurrieron en Andorra, etcétera, etcétera. Así que ambas cosas, probablemente hay de todo un poco. Ahora, da la impresión que el señor Rafael Ramírez no es el único responsable, y lo comento a nuestro invitado porque un portal como Vértice en los Estados Unidos ha hecho seguimiento a denuncias que salpican a varios funcionarios de la actual administración, incluyendo al actual fiscal designado por la constituyente comunal, que en su momento contrató como gobernador del estado Anzoátegui. También mencionan al propio presidente de la República, que estuvo en la junta directiva como director externo en un momento determinado, y otros tantos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, ahí puede haber de todo. Fueron cantidades gigantescas de dinero. Cuando los precios del petróleo llegaron a estar en $114 por barril, la cesta petrolera venezolana, y cuando el PDVSA había perdido su misión y su objetivo, PDVSA empezó a hacer de todo. Ya no era una empresa petrolera, se encargaba de cada una de las misiones, construía viviendas, se ocupaba de problemas de sanidad, se ocupaba de todo tipo, hasta de sembrar yuca. Hace unos años había una página entera del informe anual de PDVSA dedicado a la siembra de yucas de la empresa. Bueno, esa cantidad de dinero que pasó por manos de nuestra casa matriz petrolera sin el control de nadie, porque cuando incluso se pidieron investigaciones a la Asamblea Nacional controlada por ellos mismos sobre lo que ocurrió en PDVSA, la Asamblea Nacional se negó a investigarlo. Y cuando se pidieron en aquel momento investigaciones a averiguar lo que estaba pasando, todo el régimen se oponía a investigar lo que estaba ocurriendo. De manera que cualquier cosa puede ocurrir ahí. Los montos. Ahora, yo le pregunto acerca de la situación de la industria. ¿A quién señalar como responsable? Evidentemente, el señor Ramírez estuvo más de 10 años al frente de PDVSA, con lo cual bastante tendrá que decir y bastante responsabilidad tendrá al respecto, pero otra vez la inquietud es el único. La mañana de hoy comentábamos con los amigos oyentes que a propósito de la producción petrolera, cuando llegó Nicolás Maduro al poder en 2013, quien pretende ser reelecto este año, bueno, PDVSA producía 2.700.000 barriles según cifras OPEP. Hoy día, según la propia OPEP, produce solo 1.600.000. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, tenemos problemas con la llamada telefónica. Vamos a restablecer el contacto con José Toro Hardy. Nos interesa mucho lo que tiene que decir en torno a este tema, la situación de la industria, no solo financiera, sino desde el punto de vista de producción. Lo tenemos otra vez en la línea. No sé si escuchó la inquietud, pero tiene que ver con lo que producía PDVSA en 2013 cuando llega Nicolás Maduro al poder y lo que está produciendo hoy según las cifras de la OPEP. ¿Lo escuchamos? Sí, no tenemos comunicación, se cayó la llamada. 482-9750 para su participación. Vamos a abrir los teléfonos, en tanto restablecemos el contacto con nuestro invitado, hablando acerca de esta acusación, saben ustedes, hoy anunciada contra Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, ex hombre fuerte, se le conoció como el zar del petróleo en nuestro país, según agencias de noticias internacionales. Bueno, hoy se anuncia que lo investigan por doloso de capitales y asociación. Además,
anuncian que van a emitir orden de captura internacional, incluso con Interpol. La primera reacción del aludido a través de sus redes sociales ha sido rechazar estas acusaciones. Él asegura que mienten descaradamente, que el fiscal es instrumento de la persecución política en su contra y que lo quieren silenciar porque pretendía participar en unas primarias del PSUV para competir por la presidencia de la República. Ya me comentarán internamente si tenemos otra vez a José Toro Hardy. Tenemos otra vez, le doy la palabra, a ver, la tercera es la vencida, José Toro Hardy, para contestar acerca de la situación de la industria y los responsables. Usted ya adelantaba algo a propósito de, bueno, dedicar todo el esfuerzo de la empresa para sembrar, por ejemplo, alimentos, cosa que no le correspondía. ¿Lo escuchamos? Creo que por equivocación mi buen amigo es Milos Alcaray de nuevo. Mi buen amigo José Toro Hardy entró la llamada a mi celular, en todo caso. Embajador, lo sentimos mucho. Vamos a hacer una pausa muy breve, si les parece internamente, nos ponemos de acuerdo y a ver si continuamos entrevista con José Toro Hardy. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Parece que ahora sí tenemos a José Toro Hardy. Cruzamos los dedos, fue director de Petróleos de Venezuela. Yo le preguntaba acerca de la situación de la industria, más allá de estas serias denuncias de corrupción, la cantidad de dinero que desapareció en un país que llegó a manejar más de $1 billón de dólares. Quisiera su comentario. La producción ha caído estrepitosamente, tanto que algunos medios de comunicación especializados advierten que la joya de petróleo venezolano está al borde del colapso. ¿Lo escuchamos? Pues mira, María Alejandra, durante el año 2017 la producción petrolera de Venezuela cayó en 650.000 barriles diarios, según cifras que el propio gobierno le notifica a la OPEP. Eso es una cifra descomunal. Eso es incomprensible que en un solo año el país que tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo haya caído de esta manera. Es peor, la mayor parte de esa caída, 400.000 barriles de barriles diarios ocurrieron durante octubre, noviembre y diciembre. De mantenerse esa tendencia, algunos estiman que la producción seguiría cayendo a razón de 100.000 barriles diarios de petróleo, con lo cual, pues a final del 2018 pudiera estar acercándose a apenas el 500.000 de barriles diarios, cuando en 1998, cuando ganó el presidente Chávez, estábamos en 3.600.000 barriles por día. De manera que no cabe la menor duda de que algo muy grave, muy grave, está pasando dentro de la industria petrolera. Ahora, sí que es cierto, ya le doy el paso a los oyentes que esperan en la línea telefónica, que el señor Rafael Ramírez tiene gran responsabilidad con relación
a este tema. Él, de hecho, fue el que acuñó la frase de una PDVSA roja rojita, justificando los despidos, la emigración de personal especializado en el caso de la industria venezolana, ¿correcto? Doctor Hardy, ¿cómo es tu entrevista? Hola. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Pero no te escuché la pregunta, María Alejandra, no sé si me la puedes repetir. No, la pregunta tiene que ver con la responsabilidad de Rafael Ramírez, que acuñó la frase de una industria roja rojita, justificando los despidos y la migración de personal especializado en su momento. ¿Lo escuchamos? Claro, sí, es que él definió muy bien lo que iba a pasar. Él dijo que PDVSA era roja rojita, tan roja rojita que la desangró él y los que vinieron después de él. Pero hoy en día todos los venezolanos estamos pagando las consecuencias. Hoy en día, María Alejandra, el déficit de flujo de caja de PDVSA es tan grande que PDVSA ha pasado a ser de la empresa que más aportaba a la economía venezolana a ser la empresa fundamentalmente responsable de la hiperinflación en que ha caído Venezuela. Los auxilios financieros que el Banco Central de Venezuela le ha tenido que prestar a PDVSA para que ésta pueda seguir operando aumentaron en 23 veces en el transcurso del año 2017. Eso es una enorme masa monetaria que se incorpora a la moneda, al sistema monetario venezolano. Crea demanda de bienes en el mercado, pero como en el mercado no hay bienes que ofrecer, no hay alimentos, no hay nada, lo único que logra es presionar sobre los precios y es la causa fundamental de la inflación que tiene el país. Y peor aún, perdón, ¿me decías, María Alejandra? No, adelante, peor aún, termine usted. Peor aún, esa cantidad de dinero que no encuentra qué comprar en el país, al final del día se desvía hacia lo único que se puede comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Y es la causa fundamental de esa explosión impresionante que ha tenido el dólar en ese mercado, lo cual a su vez también retroalimenta la inflación, porque quien tiene que importar bienes de cualquier tipo se ha visto forzado a comprar los dólares en ese mercado y el costo es tan alto que lo tiene que traspasar a los precios de los productos que vende. Y eso nos ha llevado a la tragedia de ser el país con mayor inflación del mundo. Y todo esto gira en torno a la cabeza de quienes manejaron PDVSA. Tenemos oyentes, se comunican a través del 482-9750. Carlos García nos llama desde Santa Rosalía. Buenas tardes. No está. Renato Pérez de Santa Mónica. Buenas tardes. También perdimos comunicación. Sí, me parece que no, yo no lo escucho bien, Eduardo. Antes de esta pausa voy a publicidad y para aprovechar a José Torjari le preguntaría acerca del futuro inmediato. Nos ha tocado leer, las proyecciones de agencias calificadoras de riesgo, hablan de un default o impago inminente, incluso a mediados de este año, tomando en cuenta la difícil situación de la principal industria en nuestro país. Además, el default selectivo que ya sufrimos o sufren los acreedores desde el año pasado. Quisiera su comentario, su opinión, a las puertas de qué estamos. El ministro de Hacienda colombiano ayer desesperadamente pedía ayuda a organismos internacionales ante un colapso inminente de la economía en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Pues mira, yo creo que tiene razón el ministro de Hacienda de Colombia, un país que tiene una inflación monumental. Hoy en día, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que salieron hoy a la luz pública, calcula que la inflación de Venezuela para el año, en curso del 2018, va a alcanzar al 12.780%. Bueno, eso es bajo la premisa de que la inflación promedio mensual del país sea 50%. Sin embargo, ya para el mes de diciembre, la inflación fue del 85%. Si se llegase a mantener esa cifra de 85% de promedio mensual, cosa que lo probable es que aumente, porque la inflación es una espiral que no busca el equilibrio, sino se profundiza, pues la inflación del año podría llegar a 56.000%, y no estoy haciendo elucubraciones.
Estoy simplemente aplicando una fórmula matemática de cálculo del valor futuro, que es la misma fórmula matemática que ya en 1956 aplicaba Philip Kagan, un economista muy conocido, para determinar cuándo se producía hiperinflación en un país. Sí, no tenemos allí comunicación. Espero que nuestro invitado haya terminado la idea. Él hablaba acerca de la fórmula de cálculo de la inflación y ofrecía francamente un programa, bueno, desolador de cara a este año que recién comienza, 2018. Él le respondió. Gracias a José Toro Hardy por atendernos, acompañarnos. Fue director de Petróleos de Venezuela, reaccionando a este tema, a esta averiguación. Hoy, por la constituyente comunal. Hacemos una nueva pausa, a regreso más. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre comento algunos mensajes, nos llegan varios a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter. Paul Embaid, así se identifica, dice: rectora del CNE, Voluntad Popular, se autocanceló. Y efectivamente son unas declaraciones de la rectora, que fue dirigente del PSUV, por cierto. Tania Diamelio. Bueno, justamente por esta razón y otras, Luis Florido, de Voluntad Popular, escribía al presidente Medina a través de su cuenta en Twitter que valoraba sinceramente todo su esfuerzo, pero si el gobierno no estaba dispuesto a avanzar, no enviaba señales de querer dar garantías electorales y por el contrario convocaba anticipadamente elecciones y anulaba Voluntad Popular, no sería posible concurrir a su país para continuar conversaciones con el Ejecutivo Nacional. Serena Luz nos dice: creo que esa propuesta a elecciones es un pote de humo para medir las reacciones y pretenden tapar lo de las sanciones de la Unión Europea y la conmoción mundial por la masacre del Junquito, que debe llevarse a todas las instancias. Escribe la oyente: crimen por el que palidece hasta la vergüenza. Bueno, efectivamente es una situación terrible, y ni hablar del comentario hecho hoy al respecto por el fiscal encargado o designado por la constituyente comunal 10 días después de lo que se ha denominado como la masacre del Junquito. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela